Los datos del PIB trimestral tuvieron un desempeño, digamos que mejor de los números anuales que habíamos conocido del crecimiento del 4,5%. Entonces los datos del PIB trimestral dan un crecimiento algo mayor. Sin embargo, es necesario hacer una puntualización metodológica. Hay una cierta diferencia entre los datos del PIB anual y el trimestral y tiene que ver con la, digamos, contabilización o registro de algunas cuentas. Y eso hace entonces que haya una pequeña diferencia en los datos anuales por el momento. El cierre anual por el momento sigue estando en el 4,5%. Quizás más adelante, eventualmente, el Banco Central vaya a revisar ese número, pero por lo pronto el cierre anual es 4,5 y sí, el trimestral sí da un poco más, pero digamos que tampoco es una diferencia muy significativa quizás, ¿verdad? Entonces, eso es importante mencionar. De todas maneras, más allá de eso, digamos que los grandes mensajes, digamos, por decirlo de una manera, los grandes mensajes que están incorporados en esos números, que fue un año donde la economía creció a un buen ritmo, movido por la recuperación del sector agrícola, esos mensajes siguen ahí vigentes. Mirando hacia adelante, ya quizás mirando los datos que ya tenemos del índice mensual de actividad económica que creció 5,5% interanual en el primer mes, dan cuenta de que este es un año de continuidad en cuanto al crecimiento económico, pero quizás en cierta medida algo mejor, puesto que se tendría un crecimiento, por decirlo de una manera, más balanceado entre todos los sectores, donde no solamente la agricultura va a ser el motor. Actualmente estamos viendo que el sector de manufacturas, por ejemplo, es uno de los sectores que está teniendo un muy buen desempeño. Claro que también hay que decir que hay factores de riesgo en el horizonte que eventualmente pueden afectar en la perspectiva de crecimiento para 2024, que vos sabés que se mantiene en el 3,8% para este año. O sea, eso es como una primera introducción quizás, Eduardo. Doctor, desde lo que sería el enfoque de la oferta, ¿qué fue lo que estuvieron viendo con relación a los datos que estuvo presentando el Banco Central? Bueno, con lo que tiene que ver con la oferta, tenemos, como te decía, esta recuperación también en el margen. Estamos viendo cierta recuperación del sector de construcción, el sector de manufactura, el sector industrial también está teniendo un buen desempeño, como ya mencionaba antes. Ganadería también viene registrando un buen crecimiento. Probablemente vamos a ver una moderación en los números del sector agrícola. Hay alguna preocupación sobre el efecto, por supuesto, de la sequía, ya lo sabemos, ¿verdad? Sobre la producción, particularmente en el caso de la soja, la safriña, aunque todavía no está determinado cuál es el efecto concreto. Eh, y también hay cierta preocupación por el impacto que pueda tener en otros rubros, digamos, más de estación de invierno, como caso de maíz, que eventualmente podría haberse afectado, dado que se estima que esta situación de poca lluvia se mantendría todavía por algún tiempo, ¿verdad? Así que en términos generales esa es la visión del lado de la oferta. Y desde la demanda, doctor, sobre todo lo que es el ámbito del consumo, ¿cómo se anda desempeñando y cuáles fueron también los datos que vieron en 2023 y las proyecciones para este año? Claro, en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda, también hemos visto un crecimiento balanceado entre todos los sectores por el lado de la demanda. Ha habido una recuperación en lo que tiene que ver con exportaciones, principalmente, ¿verdad? Movido por un buen año agrícola. Y digamos que hacia adelante también en esta línea que te decía de un crecimiento balanceado entre todos los sectores. Se espera también que haya un buen crecimiento en lo que tiene que ver con el consumo privado, principalmente, que podría estar creciendo entre un 3,5 y 4%, así como también las exportaciones que continuarían. Yo ya estoy hablando acá en términos reales, no de dólares, sino en términos reales de cantidades o volúmenes. Estamos hablando de que las exportaciones seguirían creciendo ya a un ritmo más moderado este año, probablemente hacia un 3% este año, ¿verdad? Y también
de la mano de un buen desempeño en el sector industrial. Se espera que haya un buen desempeño también de las inversiones, de la formación bruta de capital, que podría estar también creciendo inclusive alrededor del 5%, al menos en las proyecciones para el 2024. Los datos de crecimiento del 2023, doctor, y las proyecciones para el año 2024 ubican a Paraguay en un sitial privilegiado en términos de lo que sería crecimiento dentro de la región. Se trata de uno de los países que está teniendo el mayor ritmo de crecimiento económico, probablemente el mayor de la región. Esto evidentemente nos pone en una vidriera y nos ubica muy bien en términos comparativos. Sin duda, sin dudas. En cuanto a lo que tiene que ver con la perspectiva de crecimiento, estamos ahí en las primeras posiciones para el año 2024. Eso es positivo. Hay una recuperación del ingreso per cápita también, si pensamos en el poder adquisitivo, creo que es positivo. Eso combinado a que la inflación viene bajando, si bien es cierto que la última lectura de marzo dio una inflación más alta de lo esperado quizás. Todavía la inflación interanual está inclusive por debajo del 4%, con lo cual podríamos esperar razonablemente de que haya una recuperación del ingreso del poder adquisitivo de las personas también este año. Sobre todo el escenario, doctor, es favorable. Estaba mencionando los riesgos y la incertidumbre desde el ámbito externo, ¿verdad? Pero en el ámbito local, el escenario parece óptimo para que el crecimiento o el desempeño positivo de la actividad económica se siga dando, ¿verdad? Eso también es sumamente relevante con tasas de interés menores, con una inflación mucho más controlada. El escenario en líneas generales es bastante bueno. Asimismo, vos mencionaste la parte externa, yo creo que vale la pena hacer una mención ahí, ¿verdad? Como economía pequeña y abierta que es la nuestra y que depende mucho también del vaivén externo. A nivel global, digamos que se espera que este año va a ser un crecimiento, va a ser un año de un crecimiento relativamente menor comparado contra el año pasado. Y ahí quizás hay factores estructurales que ya vienen mostrándose hace un tiempo como el proceso de menor crecimiento de China. Y en nuestro vecindario, digamos que Brasil también tiene una perspectiva de menor crecimiento en relación al año pasado. Y sabemos el caso de Argentina que está en un proceso de ajuste, y los números se revisaron significativamente para la baja, tanto lo que fue el año 2023 como lo que se espera el 2024, con valores negativos en cuanto a la producción real, tanto el año pasado como este año. Entonces eso implica que digamos que no vamos a tener un viento de cola muy vigoroso. Hay un crecimiento de la demanda externa y de los socios comerciales en promedio, pero menor que el año pasado. Y ahí digamos que son estos factores internos que mencionábamos antes, lo que podrían ayudar a tener un buen desempeño, que sería este crecimiento que estamos viendo en el sector industrial, en la ganadería, un crecimiento más moderado en la agricultura. Y bueno, digamos que en materia local hay que decir que hay también, como te decía antes, ciertos riesgos, pero por el momento vos describiste muy bien. Tenemos un escenario bastante favorable, con una inflación que está ya alineada a la meta del Banco Central, tasas de interés que han venido bajando, tanto especialmente en guaraníes. Uno puede ver que ya está en niveles similares a lo que era, digamos que la prepandemia. Eh, Así también vemos el crecimiento de los depósitos, de los créditos en el sistema financiero que están creciendo a tasa de 2 dígitos prácticamente en febrero. Así también las cuentas externas, la balanza comercial en particular, que está teniendo un superávit mayor a los años anteriores. Todo esto da cuenta de que hay un escenario muy propicio para la continuidad del crecimiento, para mayores inversiones, que es un poco lo que se espera, ¿verdad? Doctor, también dentro del plano internacional, una cuestión que le quería preguntar es cómo están viendo la evolución de los precios internacionales, sobre todo el tema de la soja, que es evidentemente un factor que también tiene mucha relevancia dentro de las proyecciones que se hacen sobre el crecimiento de la economía. Asimismo, ese es un factor justamente importante. Creo que vemos una perspectiva hacia adelante, especialmente en los precios a futuro, de menores precios. Y por otro lado, estamos viendo, ¿verdad?, una suba de los precios
de los combustibles, en particular de los bienes energéticos, lo cual entonces pareciera ser que en el neto, ¿verdad? Los precios de los productos que vos producís y exportás versus los precios de los productos que vos no producís e importás, ahí hay como una perspectiva menos favorable, ¿verdad? Porque es como que los precios hacia adelante de los productos que exportás están más bajos y los precios que importás están más altos, entonces eso puede tener cierto impacto hacia adelante. Y en términos más amplios quizás, la inflación, ¿verdad? Global todavía en algunos países muestra cierta resistencia a la baja, ¿verdad? Hubo sorpresas también de inflación en el caso de Estados Unidos. Entonces eso también de alguna manera nos lleva de vuelta al tema financiero de que las tasas de interés se decía en algún momento, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que podía empezar un proceso de baja en la tasa muy rápido, ya quizás en el segundo trimestre o terminando el primer trimestre, esa perspectiva cambió un poco y ahora se espera recién a partir del segundo semestre que puedan eventualmente bajar esas tasas, pero hay como cierta, digamos que también incertidumbre al respecto, ¿verdad? Así que es un poco el escenario, sí, los precios internacionales quizás no están tan favorables. De alguna manera eso también, Eduardo, por lo que es el comentario de mercado, digamos, no tengo datos precisos, pero comentario de mercado también es que estos precios más bajos están de alguna manera ralentizando o demorando los ingresos de divisas por las exportaciones. Esos datos no lo tengo, digamos que confirmado, pero es el comentario de mercado. Y eso combinado a un escenario en donde más o menos entre alrededor de abril, las empresas grandes hacen remisión de dividendos al exterior, hace que, bueno, hemos visto o resulta en esto que hemos visto de una suba en la cotización del dólar, ¿verdad? Pero es un fenómeno puntual que creemos que eso no va a seguir hacia adelante, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco la perspectiva de lo que tiene que ver con precios internacionales y como te decía, está de alguna manera también vinculado a las condiciones financieras. Doctor, en cuanto a lo que comentó del tema del tipo de cambio, estuvo dando los argumentos que ustedes están viendo en torno a la cotización y el Banco Central también estuvo haciendo algunas cuantas inyecciones de divisas para ir equilibrando un poquitito lo que es la cotización, el tipo de cambio. Sí, el Banco Central estuvo presente en el mercado en los últimos días y aquí hay que decir que de vuelta que típicamente hay dos tipos de operaciones que hace el Banco Central, una que es la principal, que es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía emitió bonos en el mercado internacional y también en el mercado local y eso inyectó dólares a la economía y por lo tanto inyectó dólares, digamos que a la cuenta de la tesorería, mejor dicho, en la medida que eso se empieza a ejecutar luego en moneda nacional, el Banco Central hace el cambio al cambio de mercado y posteriormente va devolviendo esos dólares que la tesorería inyectó de una manera más suave de forma tal a tampoco impactar en el mercado cambiario. Así que un poco es el motivo también por el cual el Banco Central estuvo presente devolviendo esos dólares al mercado. Pero por el momento, doctor, no identifican una cuestión que pueda desequilibrar ese camino que está teniendo la inflación. Mencionó que lo ven como un tema puntual y específico, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, hay que decir que la lectura de marzo dio, como ya decíamos, una inflación del 1,1%. Sin embargo, la anualizada o interanual está todavía por debajo del 4, está en 3,6%. Esta inflación se explica en mayor medida la que tiene el rubro que tuvo más incidencia fue el de combustible y también algunos rubros alimenticios, pero combustible a la cabeza. Es difícil decir que hacer un pronóstico, dado la situación internacional en cuanto a los precios internacionales, los combustibles, pero al parecer, por el momento, es un fenómeno que está puntualizado en estos rubros, dado que las otras lecturas como la inflación sin alimentos y energéticos y otras medidas de inflación subyacente todavía están bastante abajo
Así que por lo pronto, digamos que la perspectiva de terminar un año con una inflación alrededor del 4% sigue manteniéndose. Doctor, retomando un poquitito el análisis sobre lo que fueron los datos de Producto Interno Bruto del año 2023 y las proyecciones del año 2024, se mencionó justamente esta proyección de que la economía estaría creciendo de forma un poco más homogénea durante el año 2024. Ya tengo entendido que hacia el cierre del año 2023 esta ya fue básicamente una realidad que se estaría prolongando dentro de este año. Esto podría ser una cuestión de un crecimiento más homogéneo de la economía paraguaya en un camino hacia el futuro, o son cuestiones relativamente, por decirlo de alguna manera, estacionales, son cuestiones que de repente no se prolongan por mucho tiempo. ¿Cuál es la lectura, doctor, en el sentido de que yo creo que es el interés de muchos de que la economía crezca de forma relativamente pareja para que las oportunidades sean para todos? Sí, yo creo que lo que mencionas es muy importante porque en general cuando vos tenés un crecimiento más balanceado entre todos los sectores, también hay creación de empleo de calidad, también mejoran los indicadores sociales y eventualmente inclusive puede mejorar la distribución del ingreso, ¿verdad? Especialmente cuando vos tenés un mayor crecimiento en el sector de comercio, de servicio en particular, que ocupa más mano de obra. Digamos que lo que estamos viendo ahora, particularmente 2024, pareciera ser bastante alineado a lo que sería nuestra perspectiva de crecimiento normal, digamos, ¿verdad? Que los economistas llaman como el crecimiento de tendencia o potencial, es más o menos lo que estamos viendo ahora. Es positivo que son 2 años consecutivos de crecimiento, eh, viniendo de un 2022 donde tuvimos la sequía, y bueno, 2019 también tuvimos sequía, la pandemia. Desde esa perspectiva es positivo. Ahora mirando hacia adelante, mi perspectiva personal, digamos, es de que nosotros necesitamos un crecimiento más alto, necesitamos crecer a un ritmo más alto. Uno de los factores que afecta a esto es el tema de productividad. Si uno mira las distintas comparaciones internacionales en cuanto a productividad de la mano de obra, todavía tenemos un rezago importante ahí. Y ahí de vuelta, finalmente terminamos remitiéndonos al tema de educación, educación de la mano de obra, que son temas importantes que requieren seguramente la atención de las políticas públicas, reformas. Eso es importante. Y también la materialización de inversiones importantes que pueden generar empleo de manera sostenible. Creo que ese es otro aspecto que debemos abordar. Y todo aquello que tenga que ver con las reformas institucionales para darle mayor fortaleza al sistema económico, el tema, digamos que lo que se conoce como imperio de la ley, o también las garantías, derechos. Creo que es otro ámbito que va un poco más allá de lo económico puramente, pero también necesitamos avanzar en ese tipo de reformas para poder potenciar este crecimiento que tenemos. Como decía, este año 2024 al parecer está muy alineado a nuestro potencial, que está según las últimas proyecciones, estimaciones, mejor dicho, ronda más o menos entre un poco más de 3% a un 4% más o menos el crecimiento potencial. Es bueno, pero no es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos como sociedad.